El Ministerio Cetro de Dios presenta el mensaje de restauración y edificación a las naciones por el profeta José Ramírez. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20 dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos al estudio acerca de la identidad de un creyente, de un hijo de Dios de los últimos tiempos. Porque estamos en los últimos tiempos, donde una de las cosas que se van a mover es la incredulidad y la falta de identidad. Pero como Dios trajo a mi corazón que hablara de la identidad, porque he notado que la identidad se ha ido colando, nuestra identidad de cristianos, inclusive nuestra identidad nacional. Hay gente que sabe más de Jordan, que sabe más de un artista de Hollywood, de un rockero, que de sus raíces, de su historia nacional. Y por eso yo quiero remontarme en este tema, que va a ser, con la ayuda de Dios, que nosotros recuperemos nuestra identidad que se ha ido perdiendo. Y es que esto no es nuevo. Desde el mismo Edén, Dios estableció y definió claramente el principio de la identidad. Génesis capítulo 1, versículo 27, Él dijo: varón y hembra los creó. Ahí está la identidad reflejada, está plenamente identificada. Con esta declaración bíblica, Dios, que el Señor dio, queda sin fundamento cualquier intento por defender el homosexualismo, el lesbianismo, el transvestismo o cualquier clase de perversión sexual. La identidad, en su sentido más firme y ordenado, habilita para gobernar y para dirigir. Pues eso es lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 28, un versículo después. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice: fructificad y multiplicaos. Ese es el resultado del orden en cuanto a lo sexual. Y cuando se fundamenta este principio, queda habilitada las personas para señorear. Porque Dios, ese es el principio, esa es la razón por la cual Dios hizo al hombre. Hizo la tierra y puso al hombre para que sojuzgara la tierra. Y Dios hizo al hombre para que conquistara. Por eso hizo los mares, los océanos, y el hombre conquistó los océanos. Creó barcos que navegan por encima de los mares, pero también creó submarinos que van por debajo de las aguas. Hizo los cielos. El hombre inventó, con la ayuda de Dios, por la voluntad de Dios,
aviones y naves espaciales que surcan los espacios aéreos. Y así sucesivamente Dios le dio al hombre la capacidad para gobernar, para triunfar en la vida. No es la voluntad de Dios que el hombre viva en ruinas, que viva destrozado, destruido, diluido en una vida sin identidad. Las condiciones que Dios tiene, que Dios exige para establecer pactos, son muy claras, porque Dios solo hace pacto con quienes saben qué y quiénes son en Dios. Génesis capítulo 6, versículos 8 y versículo 18 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé con su testimonio se identifica con los deseos y los principios de Dios. Versículo 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo. Establecer significa algo estable, algo que es firme. Lo que Dios promete es firme. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, porque estaban en orden. Noé entró con su mujer. Él no entró con un novio. Los 3 hijos entraron en la barca con sus 3 mujeres. No entraron con sus 3 amantes masculinos. Ellos no eran pervertidos, ellos eran personas, claramente Dios había movido su identidad en el corazón de ellos y ellos se estaban moviendo porque su padre les había dado ejemplo. Pues claro que sí, en los tiempos de Noé, la perversión, el mundo se había corrompido de tal manera que Dios decidió destruirlo. Pero consiguió, hermanos, consiguió amigos. Esto es un consejo, yo no soy homófobo, yo no tengo fobia por nadie, simplemente que esto es bíblico y nosotros tenemos que decir la verdad, porque la única manera que las personas escapen de la condenación es que haya una iglesia que hable la verdad. Tenemos que hablar la verdad porque eso es lo que dice la Biblia. Y por esta verdad, miles y millones de personas antes de nosotros fueron juzgados, fueron quemados, fueron decapitados, fueron echados a los leones, fueron asesinados por la espada de los gladiadores romanos, fueron asesinados por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Romana, donde mataban a la gente, porque el que lo conseguían leyendo la Biblia lo mataban y le imponían, como los islámicos, esa religión a punta de espada y sangre, cuando Dios no obliga a nadie a que lo siga. Jesús nos enseñó: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es un asunto de voluntad. No es impuesto con una pistola en la cabeza o con un cuchillo en el cuello, que si no aceptamos la religión que nos imponen, nos asesinan. Pues la Biblia habla claro y la palabra de Dios está llena de testimonio de hombres y mujeres que prefirieron ir a la muerte antes de doblegarse ante la imposición pagana o aceptar otra fe o a otro Dios que ellos habían conocido. Eso le pasó a Daniel. Lo echaron al foso de los leones por orar a su Dios. Había una prohibición de clamar a Dios, aparte de los dioses o el Dios de ese tiempo que era el rey. Eso le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo echaron al horno encendido, al horno de fuego. Lo echaron al horno de fuego porque no doblegaron sus rodillas, porque no se arrodillaron ante una estatua de oro. Eso le pasó a tanta gente. A Elías lo persiguieron por predicar al verdadero Dios. Jeremías duró 50 años, casi toda su vida preso por causa del Señor, por hablar la palabra de Dios. Jesús mismo lo persiguieron los fariseos, los saduceos, los escribas. Lo persiguió Herodes porque él era portador de la verdad, porque es la verdad. Entonces, así estamos nosotros hoy. La Biblia dice: bienaventurados los que padecen por causa de su nombre, porque si padecemos con él, reinaremos juntamente con él. La Biblia dice que el que pierda su vida por causa de él la habrá ganado,
pero el que la gane la habrá perdido. Estamos en tiempos donde tenemos que sacar el rostro por la verdad en medio de tanta mentira. Tenemos que hablar de la verdad de Cristo. Y de eso, téngalo por seguro, que vamos a hablar. Y vamos a oír siempre que tengamos un corazón dispuesto a oír a Dios. Entonces, Dios extiende el pacto hasta nuestras generaciones que vienen después de nosotros. Así lo dice la Biblia en Génesis capítulo 9. En el versículo 9 dice: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Dios es un Dios de pacto, porque cuando tú te mueves en la voluntad de Dios, dice la Biblia que Dios bendice tu vida y tu descendiente hasta la 5ª generación, y en otra parte dice hasta por 1000 generaciones de los que le temen. Entonces, la identidad es el tema central hoy. Y es algo que el enemigo quiere destruir, la identidad del cristiano. Ya nos quiere quitar la manera de hablar, ya nos quiere quitar hasta la apariencia física. Quiere quitar de nuestra boca el vocabulario de un hijo de Dios y sembrarnos en nuestros labios, en nuestra lengua, la semilla de las palabras blasfemas, de la mentira, de las palabras deshonestas. Y eso es algo con lo que tenemos que luchar. Hay peligros en perder la identidad. Perder la identidad es peligroso. Moisés, la Biblia dice en Éxodo capítulo 2, versículo 16 hasta el versículo 19, dice así: y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. Versículo 18. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. ¿Sabe? Moisés no era egipcio, pero él fue confundido con un egipcio, porque él cuando salió de Egipto, huyendo cuando mató a aquel egipcio, él salió vestido, tenía la apariencia de un egipcio y por eso fue confundido con un egipcio. Por eso es importante, yo no estoy hablando de modas, yo no estoy hablando de ser religiosos, pero yo claramente entiendo y veo que hay personas que no se diferencian de las personas del mundo, aunque se llamen cristianos. Su apariencia, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de comportarse en público delante de los inconversos, no se diferencian en nada de aquel que no tiene a Dios en su corazón. Hay mujeres que se visten de una manera vulgar, de una manera vergonzosa, porque le hace falta el principio de dignidad, de honor, que dice la Biblia en Apocalipsis respecto a su esposa, una mujer pura, santa, que se viste de lino fino, lino blanco, resplandeciente. Y dice la Biblia que el lino blanco, el lino fino, el lino puro son las obras y la conducta honesta de sus hijos. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en nuestra apariencia, cómo nos presentamos, cómo nos está mirando el mundo. Tenemos que guardarnos para diferenciarnos de aquellos que no les sirven al Señor. Y les repito, esto no es cuestión de religión, esto no es legalismo. Si alguien odia la religión, soy yo, porque la religión, yo nací en el Evangelio. La religión nos ha separado. Nos han separado por cuestiones denominacionales. Nos han separado por cosas que no están en la Biblia. Hay gente todavía defendiendo cosas de la Biblia que ni siquiera están en la Biblia. Están defendiendo cosas que no aparecen en la Biblia.
y están respondiendo preguntas que ya nadie se hace. De tal manera, necesitamos mantener nuestra identidad de hijos de Dios. Necesitamos hacerlo por la urgencia en la cual está el mundo. El mundo anda buscando a los hijos de Dios. Está esperando la creación, la manifestación real de los verdaderos hijos de Dios. Eso le pasó al hijo pródigo. Él perdió su identidad de hijo porque se fue a una provincia apartada, se alejó y después del proceso regresó con una mentalidad de jornalero. Perdió la identidad de hijo y regresó con una mentalidad esclavizada, esclava, servil, jornalera. Él dice en la Biblia, eso está en Lucas capítulo 15, en el versículo 17, dice que él cuando regresa, él le pide al padre que no lo reciba como un hijo. Perdió la identidad total y le rogó a su padre que lo recibiera como un jornalero. Nosotros no somos los jornaleros de Dios, no somos los esclavos de Dios, somos los hijos de Dios. Por eso aquella mujer que llegó donde Jesús, rogándole por su hija, tenía una mentalidad esclava, de tal manera que ella ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los señores. Mira cómo dice. Y el Señor, porque ella dijo, aún los perros, los perrillos, ella se reconoció en un perro. Imagínate la identidad que ella tenía tan baja que se consideró un perro, consideró su familia perro. Nosotros no somos perros. Oigan, nosotros no somos perros, somos hijos de Dios. Los perros estarán fuera. Nosotros somos hijos del Dios viviente. Y un padre que ama a su hijo jamás lo va a tratar como un perro. Jamás lo va a tratar como un jornalero. Lo va a tratar como un hijo porque salió de sus entrañas. Ese es el problema. Cuando la gente pierde la identidad como el hijo pródigo. Porque hay creyentes que se han alejado. Incluso están lejos, adentro de la iglesia, su mente está leja. Por eso no oran, no buscan a Dios. Y cuando viene la crisis, viene el problema, entonces reaccionan como jornaleros o como perros y no como hijos. Por eso no tienen victoria. Pero cuando nosotros nos paramos como David, no como un perro, no como un jornalero de Isaí, ni de Esaú, sino como un hijo de Jehová, Dios de los ejércitos, el gigante cayó. Ese es el problema. Ahí está, no perder la identidad. Y dice que el hijo pródigo, él deseaba comer, alimentarse de esa comida con que alimentaban a los cerdos. Él deseaba comer alimentos de cerdos. Eso está en el versículo 16 de Lucas capítulo 15. Perdió tanto la identidad que deseaba comer lo que comían los cerdos. Cuando una persona pierde la identidad de un ser humano, comienza a alimentar su vida con cosas asquerosas. Cuando un creyente pierde la identidad, quiere comer alimentos de cerdo. ¿Sabe qué son los alimentos de cerdo? ¿Con qué se alimentan los cerdos? ¿Con qué Satanás alimenta a sus cerdos? Con las novelas. Cuando un creyente, hombre o mujer, está viendo novelas, en realidad es un cerdo, está comiendo comida de cerdo. Cuando un creyente está viendo pornografía, está comiendo comida de cerdo, de perros, comida sucia y asquerosa, alimentos que solamente harán digestión por la eternidad en las pailas del infierno. Cuando una persona cuenta chistes colorados y se ríe, está comiendo alimentos de cerdo, está comiendo algarroba de los cerdos. Cuando una persona oye al conde del Guácharo, ese hombre sucio y asqueroso, y se ríe de esa basura, está comiendo alimentos de cerdo. Cuando una mujer va y se va a la playa a exhibir sus carnes en hilos dentales o en tanga o en ropa vergonzosa, mostrando su intimidad, su cuerpo a los impíos pecadores del mundo que están ahí a la orilla de la playa, llenos del diablo, drogados, borrachos, apestosos al infierno, apestosos al diablo. No está
haciendo otra cosa que llevándole carnes a los perros, carnes a los cerdos. Tú no puedes echarle tu cuerpo y tus carnes a los impíos para que se alimenten de tu cuerpo, los hijos del diablo, a codiciar tus carnes. Las mujeres tienen que ser honestas, tienen que ser decentes, tienen que ser decorosas, castas y puras. Porque yo no puedo creer que si somos la novia de Jesucristo, Jesucristo va a estar de brazos con una mujer exhibiendo sus carnes en las playas, cargando unas licras y unos pantalones bien insinuantes en el púlpito, sin sostenes, sin brasier, que se le marca todo su cuerpo. Y uno no va a las iglesias a verle el cuerpo a nadie. Pero esto tiene que salir de la iglesia, porque en la iglesia hay gente perdiendo la identidad. Cristianas que ya tienen años en minifaldas en la iglesia, que ya no encuentran ni cómo sentarse. Esto tiene que acabarse, porque hay gente que quieren comer alimentos de cerdo. La mentira es de los cerdos. Hay gente que se alimentan de los chismes. Esos alimentos de cerdo. Hay gente que se alimentan del dolor de los demás y se gozan cuando alguien está sufriendo. Eso es alimento de cerdo. El que se goza por el mal es Satanás. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este hijo pródigo, él sabía que tenía un padre, pero por haber perdido la identidad, el enemigo confundió su mente y lo atormentó y le inyectó un demonio de la culpabilidad. Eso está en el versículo 19. Por eso debemos cuidarnos porque no podemos mezclarnos. Tenemos que ser, como dice la Biblia, entre sacar lo precioso de entre lo vil. Hay que trabajar esto, porque la identidad trae fruto, da producción de vida, da producción de gloria para Dios y bendición para nuestra vida. Hay 4 columnas del carácter de un creyente con identidad sólida. Vamos a ver cuáles son esas 4 columnas. Número 1, autoridad. El centurión romano es uno de los mayores ejemplos de este punto. Dice que él le dice a Jesús que él estaba bajo autoridad. Y como estaba bajo autoridad, Dios le hizo el milagro. Jesús le hizo el milagro. Eso está en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesús oyó que el centurión romano, el centurión es jefe de una centuria de 100 hombres en el ejército romano, es decir, que era un oficial superior, era un teniente coronel o un coronel para nuestros días. Y cuando él vio que el centurión romano le manifiesta que él mismo, teniendo 3 estrellas doradas y 2 laureles sobre sus hombros, él mismo estaba bajo autoridad. Jesús, eso movía a Jesús a hacerle el milagro, porque Dios honra a aquellas personas que están bajo autoridad. Dios honra a aquellas personas que respetan, que tienen una cobertura, que no son como los llaneros solitarios, no, que tienen una autoridad. Dios quiere que la gente tenga autoridad, respete la autoridad que está sobre él y ejerza la autoridad. Y así se va a mover la gracia de Dios sobre ustedes. Cuando Jesús oyó, dijo, mira, ni en Israel he visto tanta fe. Dice que le fue hecho el milagro. Y no era para él, era para un sirviente de él. Este era un líder, este era un verdadero comandante. Amaba a los que le servían a él. La primera columna, la autoridad. Y eso solamente se recibe cuando en nosotros hay identidad. La autoridad es el resultado de nuestra identidad. Si no tenemos identidad, perdemos la autoridad. Si yo pierdo mi cédula de identidad, ya yo no puedo hacer diligencias cuando me exijan mi identidad. No puedo ir a otra nación sin el pasaporte, porque sin identidad no hay poder. La segunda columna de las 4 que fundamentan el carácter de un líder, de un creyente en los últimos días es la lealtad. Ruth capítulo 1, versículo 16 al 18, ahí habla, donde Ruth
la moabita, ella mostró a su suegra Noemí y nos da aquí, nos refleja el más alto nivel de lealtad que mujer alguna pudo ofrecer a otra persona sobre la tierra. Noemí le dice a Ruth: quédate, devuélvete a tus casas, a tus padres y a tus dioses, y haga Jehová misericordia como la habéis hecho conmigo y con los muertos. Y ella, Orfa, se va y se retorna a su padre, a su madre, y lo más tremendo es que se devolvió a la idolatría, porque mientras estaba su marido vivo, quizás ella alababa a Dios, pero después que se muere, se volvió a sus dioses. Yo pienso que eso sucede también cuando alguien es fiel a Dios, entre comillas, condicionado, mientras alguien esté allí. Y yo pienso que nosotros debemos ser fiel a Dios, no por agradar a los hombres, sino porque es la naturaleza y la demanda de Dios que seamos fieles a Dios en todas las cosas. Entonces, ella le dice que no la iba a abandonar, y que vive Jehová, que donde tú mueras moriré yo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, solamente la muerte nos separará a nosotras dos. Es decir, que la lealtad es algo sumamente importante y es lo que se debe recuperar en estos tiempos, la lealtad. Lo tercero es confianza inquebrantable en Dios. Eso es lo que produce la identidad. Abraham mismo vivió en este nivel de confianza a tal punto que confió en la orden que le dio Dios más que en el amor que sentía por su hijo Isaac. Eso está en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham que sacrificara a su hijo. Bueno, él obedeció, él confiaba, tenía tanta confianza en Dios que él dijo: bueno, Dios me dijo que me iba a dar descendencia, me la dio, y que yo iba a ser padre de multitudes. Él va a levantar mi hijo. Yo voy a obedecer a Dios, lo voy a sacrificar, pero Dios es fiel, me lo va a levantar de entre los muertos. Esa es la confianza. Eso fue lo que dijo, lo que hizo el padre con el hijo. Lo sacrificó, pero lo levantó de los muertos al tercer día. Para que, así como en Isaac fue levantada una descendencia hasta hoy de los benditos, así cuando Cristo resucita de los muertos, se levantó con la resurrección de Cristo, la infalible, la poderosa iglesia de Jesucristo. Digo infalible en cuanto a la doctrina, porque estamos fundamentados en la verdad, fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Y lo cuarto, nos da tranquilidad en los tiempos de prueba. Allá en Mateo capítulo 8, desde el versículo 23 al 27, dice que Jesús entró en una barca y dice que cuando entra Jesús se levantó una tempestad tan grande que la barca se estaba partiendo. Pero dice que él dormía y tenía su cabeza puesta sobre un mástil en la popa, en la parte de atrás de la barca. Y él se durmió tranquilamente en una barca que estaba azotada por una gran tormenta. ¿Quién puede dormir como durmió Jesús en medio de una tormenta en el mar? Bueno, porque esa tranquilidad vino por causa de la identidad. Jesús sabía que él era el Hijo de Dios y él conocía su destino. Él sabía que él no iba a morir ahogado, él iba a morir crucificado. Mira lo importante que es tener identidad. La identidad te va a hacer conocer tu destino. Yo como hijo de Dios, yo sé cuál es mi destino. La herencia de los benditos. Job mismo, en medio de la crisis que vivía y estaba sentado en ceniza, dijo: yo sé que mi Redentor vive. No perdió la identidad. Tuvo tranquilidad aún cuando su esposa le dio la espalda, cuando sus hijos, los 10 hijos, los 7 varones y las 3 hijas murieron. Pudo él mantener tranquilidad. La Biblia dice: estáos quietos,
allá en Salmo 46:10, estáos quietos y conoced que yo soy Dios. El Señor Jehová le dijo al pueblo, estáos quietos y ved la salvación de vuestro Dios. El mismo Pablo y Silas estaban en la cárcel de Filipo, estaban azotadas sus espaldas, estaban heridos. Y dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Dice que los presos los oían. Eso está en Hechos capítulo 16, en el versículo 25. Ellos, a pesar que estaban en la cárcel de Filipo, por causa del Señor, ellos estaban orando, estaban cantando. La intranquilidad, en los momentos de prueba, Satanás quiere arrancarte de tu alma, de tu espíritu, esa esencia de orar y de alabar a Dios en medio de la prueba. Cuando tú alabas a Dios en medio de la prueba, es un mensaje que le estamos dando al infierno, que nuestra confianza está puesta en Dios. Y que aún que muramos, como dijo Job, Job dijo, y aunque me muera, en Él esperaré. Para aclararnos este asunto de la identidad, es necesario que nosotros nos concentremos en unas preguntas en las que todos estamos interesados. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Es realmente sorprendente cuánta gente pasa por la vida sin descubrir el propósito por el cual fueron hechas. Hay gente sepultada ahora mismo en los cementerios que fueron enterrados, pasaron de la vida y ahora están muertos sin haber cumplido el propósito por el cual habían nacido. Hay gente que solo se mantienen ocupados trabajando, criando su familia, pagando deudas, esperando a que llegue el fin de semana y así hasta que se van de esta vida sin nunca haber conocido la respuesta, sin haber conocido y entendido que nacieron con un propósito. Y es que sin propósito la vida se desgasta, simplemente se desgasta, pierdes energía y tiempo y no recoges ninguna cosecha de valor. Entonces, ¿qué es lo que me define a mí como creyente? Número 1, el carácter. Carácter. ¿Qué es el carácter? Es la fuerza y elevación de ánimo natural de alguien. Es firmeza, es energía. Es dar o dotar de ciertas condiciones esenciales y permanentes a alguien o a algo. 2, la lealtad. Lealtad es fidelidad, es permanecer fiel a alguien o a algo. Ejemplo, Urías Eteo. Urías significa luz de Dios. Eso es lo que significa su nombre. Y él fue fiel a Dios, fue fiel al ejército, fue fiel a su general, fue fiel inclusive al mismo rey. Él se negó en disfrutar de su casa, de su familia, de su esposa, de su mujer, por fidelidad a sus principios y a sus convicciones. Convicciones. Eso es lo que hace falta. Lo tercero es compromiso, lo que nos identifica. Esta palabra compromiso viene del griego exomologeo y significa estar totalmente de acuerdo, reconocer externamente o totalmente. Isaías dijo, en Isaías capítulo 6, versículo 8, se refleja este compromiso. Dijo, heme aquí, envíame a mí. Eso es compromiso. Hay gente que necesitan estar comprometida. Cuando usted está comprometido, usted está enlazado, usted está atado a algo o a alguien y tiene que cumplir con tu compromiso. Lo cuarto es responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? Es el deber moral de un sujeto que debe dar cuenta a Dios y debe dar cuenta a todos aquellos que han depositado en ellos algún haber y deben responder por aquello que han recibido. Sujeción es la capacidad de someterse voluntariamente a una autoridad y aceptar su dirección siempre que ésta esté a su vez sujeta a la autoridad suprema de Dios. Esta es una autoridad sujeta a autoridad. Eso lo dijo Pablo. Allá Tito capítulo 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan
que estén dispuestos a toda buena obra. Pero como lo dije, siempre que estén sujetos a Dios. Yo me sujeto al pastor si el pastor está sujeto a Dios. Si el pastor no se sujeta a Dios y va rumbo para el infierno, se lo llevará él solo. Yo sigo a Dios y me sujeto al Dios del cielo y de la tierra. Por eso es que tenemos que dar ejemplo. Lo sexto, autoridad recibida. Eso viene del griego exousia. Esto es una potestad de dirigir u ordenar, inherente o delegada. Todos estos caracteres producen virtudes. Hay 8 virtudes que deben manifestarse en la vida de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios. Vamos a ver cuáles son. Primero, humildad. Esta palabra humildad viene del griego kana. Y esto habla de una carencia de cualquier tipo de egoísmo. Como dice Mateo capítulo 11, versículo 19. La segunda virtud es mansedumbre. Esto viene del griego prautes. Y quiere decir fuerza bajo control. Tiene que ver con el dominio propio. También esta virtud la recomendó Jesús ahí mismo en Mateo 11, 29. Es una fuerza que está bajo control, porque tú puedes tener mucha fuerza, pero tú tienes que tener control y dominio de tu ímpetu. La tercera virtud es amor. Aquí es la palabra ágape. Es el atributo divino que siempre busca el bien del amado, aunque ese amor sea correspondido o no sea correspondido. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y los amigos del Señor lo abandonaron, lo dejaron. Su mejor amigo no era Pedro, era Judas. Lo vendió. Es que tiene que haber sido Judas, porque el Señor dijo: el que moje su pan en mi plato, ese fue el que me traicionó. Mira, para alguien meter la mano en el plato de alguien tiene que haber mucha confianza. Ahí no había otro con mayor confianza que Judas. Y había tanta confianza que le entregó la administración del ministerio. Él era el que llevaba la finanza, él era el administrador, él era un contador público. Él era de un pueblo llamado Carrots. De ahí viene la palabra Iscariote. Entonces, no quiere decir que era que Judas engañó al Señor, sino que esos 12 fueron llamados para que cumplieran el plan de Dios. 11 para que fueran fieles y 1 para que lo traicionara. Inclusive el Señor hasta el último momento le dio la oportunidad de que se arrepintiera y no lo hizo. Él se arrepintió, pero la palabra arrepentirse ahí no es el arrepentimiento por el pecado, volvernos a Dios, sino remordimiento de conciencia. Lo cuarto es santidad. Esa es la palabra Kodesh en hebreo, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento es la palabra agios. Y ambas significan lo mismo: cortar, separar, consagrarse. De ahí la separación de una persona o cosa de su uso común o profano para el uso divino. Una silla que se pone en la iglesia ya dejó de ser una silla cualquiera, ahora una silla consagrada para el servicio a Dios. Quinto, sabiduría. Viene del griego sofía, es una inteligencia, prudencia. Básicamente la sabiduría es el arte de tener éxito, de formar el plan correcto para obtener los resultados deseados. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Sexto, obediencia. Esto viene del griego hipakoui, que significa oír. También se usa la palabra eisakoui de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21. Esta palabra literalmente significa oír hacia. Tú tienes que ver hacia dónde estás prestando tu oído. La fe viene por el oír. Y estas dos palabras expresan respectivamente la idea de ceder a la persuasión y someterse a la autoridad. La idea de obediencia
que sugiere este vocabulario es la de un oír que se lleva a cabo bajo la autoridad o la influencia del que habla y conduce hacia el cumplimiento de lo que dicha autoridad requiere. Cuando el Señor dice oíd y haced, no solamente ser oidores, sino hacedores. Séptimo, imparcialidad. Esto es equidad, justicia. Esto habla de dar a cada quien lo que corresponda sin inclinarse hacia ninguna preferencia, ni a la izquierda ni a la derecha. Es la balanza justa, que no se mueve hacia ningún lugar donde le conviene, sino que es justo. Esto está claramente señalado en Lucas, capítulo 20, versículo 21. Paciencia. La octava virtud es la paciencia. Hay tres vocabularios, tres vocablos griegos, tres palabras que describen paciencia. Es upomone, que significa permanecer bajo. Está macrotumia, que habla de longanimidad, y aneco, que habla de soportar. La palabra upomone expresa paciencia ante la adversidad. Es lo que dice el Señor allá en el libro de Lucas, que con vuestra paciencia, upomone, ganaréis vuestras almas. Entonces, ¿qué longanimidad? Es aquella cualidad de autofrenamiento que no toma represalias apresuradas, que no va a tomar venganza por sus propias manos, ni castiga con celeridad. Es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia, valiéndose para eso de Dios, porque Él es la fuente de mayor misericordia. ¿Qué perseguimos nosotros? Uno de los objetivos que debemos perseguir es romper maldiciones. Muchos creyentes no pueden completar el propósito de Dios que tiene para su vida. Gente que vive desanimada, gente que vive triste, vive descalificada para entrar en el reino de Dios. Hay gente que dice, yo soy una podrida llaga, yo soy un gusano vil. Han luchado, han intentado sin alcanzar nada positivo en la vida. Posiblemente tú que me estás oyendo quizás estés bregando con maldiciones generacionales. Hay gente que dice, la Biblia lo dice, el que está en Cristo nueva criatura es. Y es verdad. Quizás hay gente que está bregando con maldiciones generacionales y es posible que estés frente a una situación en la que no has podido ni has sabido qué hacer. Pero sabe qué hermoso es cuando entiendes, y yo entiendo, que Dios tiene respuesta para nuestras vidas. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 64 al 66 dice así: dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Escuche esto. La maldición es el pago de Dios como recompensa a la iniquidad y pecados de los hombres. La palabra dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que Cristo nos redimió de toda maldición. Y esto es algo de carácter legal. Ya está dado y fue escrito, fue firmado con sangre. Pero entonces, si realmente no tenemos que enseñar acerca de maldiciones generacionales, entonces, ¿cómo te explicas que la misma enfermedad que padeció tu abuelo o tu papá ahora está en ti? Y quizás estás peleando la misma enfermedad en tus hijos o en tu vida. ¿Cómo explicas que vienes de una familia en donde los divorcios son tan comunes, o en una familia donde muchos se han suicidado o mueren prematuramente o de forma violenta? Aún la ciencia advierte que hay enfermedades que se heredan. Hay enfermedades que se heredan, según la ciencia. Satanás ha querido que el principio de la herencia sea quitado de la iglesia. Pero Dios es un Dios que estableció el principio de la herencia. Dios siempre trabajó con la herencia y Satanás la usurpó.
Cuando Dios se revela a Abraham, le dice, tú y tu descendencia. A Jacob le dice, tú y tu descendencia. El principio de la herencia ha estado siempre en la mente y en el corazón de Dios. Dios mismo dice, tú escoges el camino que has de tomar. La vida o la muerte, se lo dio al profeta, he puesto delante de ti camino de vida, camino de muerte. Los cielos y la tierra son testigos de que ya Dios lo decretó y ya lo estableció. La bendición fue comprada con Cristo a precio de sangre en el Calvario. Entonces, si hay maldiciones, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues vamos a romperlas, todas. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7, habla la historia de una mujer que su esposo era hijo de los profetas y muere. Y la dejó con una deuda y vino el acreedor a tomarle 2 hijos suyos como condición de pago por la deuda que había adquirido su marido. Aquí en esta porción bíblica, esta historia que fue real, hay varios principios que debemos hacer para romper las maldiciones. Primero, ¿qué debemos hacer para romper las maldiciones? Lo primero es tener una maldición. Lo primero es entender que para poder romper una maldición es necesario reconocer que esa maldición existe, identificarla y quebrantarla. Por ejemplo, tú no puedes ser sano si tú no estás enfermo. Tú no puedes salir de la deuda si no la tienes. Así que gócese, porque le digo que Dios puede cambiarlo todo. Dios puede cambiarlo todo. Dios va a usar como materia prima eso que te ha oprimido. Dios va a cambiar tu vida. Dios lo va a cambiar si tú lo crees. Lo segundo, para romper maldiciones, es estar al lado de gente de Dios. Gente correcta, buscar a la gente de Dios. La viuda del profeta le dice a Eliseo, mi marido era un hombre temeroso de Jehová. Esta mujer vivía en un círculo de profetas, pero a mi entender, el marido de ella, este profeta, fracasó por 3 razones. Número 1, la primera razón, dejó a su familia atada a una deuda. Segunda razón, murió prematuramente. Y tercera razón, no vio a sus hijos crecer. A esta mujer, cuando su esposo muere, al otro día, el acreedor le toca la puerta para cobrarse la deuda de su marido con los 2 hijos suyos. ¿Y sabe por qué? Porque la deuda, la miseria, la ruina me arrebata a mi familia. Ahora la mujer se encuentra con su marido muerto y la deuda bien viva. Este hombre, cuando se va, dejó a la mujer metida en deuda. Es decir, que heredaron sus hijos una deuda que no era de ellos, era del padre. Por eso estoy hablando de maldiciones generacionales. Para la gente que, por supuesto que hay gente que han torcido este principio, este tema, lo han prostituido y han caído en cosas que ha hecho que la gente, cuando uno habla de maldiciones generacionales, piensan que uno está ligado a regresiones y tú sabes, psicología barata y basura. No, eso es real, eso es real. Yo he visto con mis propios ojos la evidencia de las maldiciones generacionales. He visto gente que todos son locos, familias, todos son locos. He visto personas que se han suicidado, todos se han suicidado. O es más, hubo uno que se vino a Venezuela, casi todos habían muerto en su nación. Y cuando vino acá, terminó colgándose, suicidándose en su propia casa. Yo no entendí, yo le oré a Dios. Y yo vi una visión, era un pájaro negro flaco y en su boca traía una semilla. Y el pájaro soltó la semilla de la boca y esa semilla salió un árbol. Yo no pude entender eso. Recuerdo que ahí hay casas que en los techos nacen una planta y resulta que un pájaro se le cayó la semilla, esa semilla produjo ahí y salió una planta en un techo. Eso fue lo que Dios me quiso decir. Satanás, el demonio del suicidio, se vino volando para Venezuela y aquí soltó la semilla
Y ese hombre terminó ahorcado en su apartamento. Entonces yo digo lo siguiente: tenemos que determinar dónde está la semilla, qué pájaro está trayendo la semilla de maldición a nuestra familia y quebrantarla en el nombre de Jesús. ¿Ve? Pero la mujer, a pesar de que su marido fracasó, ella tomó una sabia decisión, y es correr donde el varón de Dios. Así como la mujer adúltera de Juan capítulo 8, versículo 3, o los leprosos de Lucas 17, del 12 al 13, que corrieron hacia Jesús. Usted tiene que correr a la persona correcta. Usted tiene que ir a las personas correctas. La Biblia nos habla de la seriedad de la deuda. Mire, Proverbios 22, 7 dice así: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. O sea que la persona que tiene una deuda está esclavizada por esa deuda. Su libertad está condicionada a pagar o a no pagar la deuda. Segunda de Crónicas 20:20 dice que si creemos a Dios, seremos prosperados, seremos bendecidos, y cread sus profetas y seréis prosperados. Ahí nos da un poderoso antídoto para el fracaso. Al igual que Saúl, al visitar a Samuel, le dio la cuarta parte del ciclo de plata para que Samuel le declarara su camino y le revelara dónde estaban las asnas que se le había perdido así su padre. O los 5 panes y los 2 peces que trajo el joven a Jesús. ¿Qué me dice esto? Que nunca debo permitir que nadie le ponga precio a lo que yo hago, porque solo yo sé cuánto vale eso que hago. Si usted cree que vale mucho, entonces levante la cabeza, no se deje pisotear de nadie y salga adelante. Nadie puede calibrar mi ministerio, porque solamente yo sé lo que me ha costado esto. Solamente Dios y yo sabemos cuántas noches de lágrimas, cuántas vigilias, cuántos pares de zapatos he desgastado predicando el evangelio, cuántos aguaceros me han caído en una tarima. Todo eso solamente lo sabe Dios. Lo tercero es: invierte en el reino. Es más fácil que otro ore por ti y tú no hacer nada, como aquellas 5 vírgenes que le pidieron aceite prestado a sus otras 5 compañeras. Hay gente así que viven de aceite prestado, de oraciones prestadas. Hermano, tú que vas a ayunar, aprovecha y ora por mí. Hermano, ora por mí. Hermano, cuando vigile, acuérdate de mí. O sea, siempre están dependiendo de la obra de otro, viviendo de la vida espiritual de otro. Así, una simbiosis espiritual. La simbiosis en biología, cuando un organismo vive de otro, eso es lo que se llama vulgarmente parasitismo. Es más fácil, pues, que otro ore, pero esa persona no hacer nada. Pero los milagros es el resultado del cuerpo de Cristo en acción, trabajando unido. Eliseo quería confortar a la viuda del profeta para que ella produjera el cambio en su vida y salvara a sus hijos, levantara a su familia. Para ese tiempo, el aceite, oiga bien, era la moneda, era el papel moneda con que se hacían los movimientos comerciales. Pagaban con aceite y también pagaban con especias. Entonces, el aceite de su casa era la semilla que esta mujer tenía. Eliseo enseñó a esa mujer a usar esa semilla para que produjera la liberación de la deuda que heredó de su marido. El problema es que queremos grandes beneficios con poca o ninguna inversión. Queremos llegar muy lejos sin invertir nada en el viaje. Tu semilla tiene 2 virtudes. Primero, que tu semilla es más poderosa que la unción. Óigame bien. Hay quienes tienen unción, pero sin semilla no sirve de nada. Necesitamos la semilla.
La semilla es la que va preparando el camino para que la unción se vaya expandiendo, para que la unción vaya rompiendo yugos de iniquidad, yugos de pecado. Se necesita semilla. Por eso yo pido a Dios que levante empresarios, que levante hombres de éxito, que puedan sembrar en la obra para que se puedan levantar colegios cristianos, universidades cristianas, radio y televisión cristiana, que puedan invertir su semilla en el reino. Aquel joven, su semilla que tenía eran los 5 panes y los 2 peces y lo puso en las manos de Jesús. Y cuando Jesús tomó aquellos 5 panes y los 2 peces, eran solo 5 panes, 2 peces. Y lo levantó Jesús, sus manos al cielo, metió sus manos en la eternidad, la llevó a frente al trono del Padre. Y cuando bajó la mano, Jesús venía convertido. Esos 5 panes y 2 peces, que quizás para alguien era nada, pero se convirtió en el milagro más poderoso de multiplicación y de la que se habla todavía. Comieron 5,000 varones sin contar las mujeres y los hijos, y sobraron 12 cestas llenas. Eso vino por una semilla. Eso fue lo que sucedió allí. La semilla produce milagros. La semilla activa la unción. Porque si Jesús no hubiera tenido esos 5 panes y 2 peces, Él pudo haberlo hecho, pero siempre Dios trabaja en sociedad con el hombre. Sin aquellos 5 panes y aquellos 2 peces, no hubieran comido 5,000, ni se hubiera glorificado el Señor. Dios necesita semilla para mostrarle al mundo que Él es poderoso, para mostrarle al mundo el poder que hay en el creerle a Dios. La segunda virtud que tiene una semilla, Dios va a usar esa semilla para destruir a tus enemigos. Dios va a usar la semilla para destruir mis enemigos. Óigame, cuando Adán y Eva, ellos le fallan a Dios, Dios le habla a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15, y le dice, la simiente de la mujer. La palabra simiente es semilla. Es decir, que para que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15, Dios necesitó una semilla. Y vea, en el tiempo del cumplimiento de esa palabra profética dada en el Edén, en el principio, Dios la cumplió a través de la obra de Jesús en el Calvario, queriendo decirnos que Dios necesitó sembrar una semilla para que se cumpliera Génesis 3:15, para destruir, pisar y herir la cabeza de la serpiente. Y esa semilla que Él usó es su propio Hijo Jesús, para vencer al diablo y a sus demonios y herirlo en la cabeza. Y en la cruz hizo pedazo a las tinieblas por toda la eternidad. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, mira cómo dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, cuando la mujer va a su casa, a la casa de Eliseo, ella viene con la queja y le dice el problema que tenía. Eliseo lo que le dice a la mujer, ¿qué tienes en tu casa? O sea, y ella dice, en mi casa solo tengo un poco de aceite. Mira cómo dijo, un poco de aceite. Pero el poco aceite que había en la vida de la viuda fue activada por el mucho aceite que había en la unción de Eliseo. Es decir, que la unción de Eliseo, mucho aceite de Eliseo, activó el poco aceite de la viuda y ese poco aceite creció, se multiplicó y ella pudo salir de la deuda. Pero mira los pasos que Eliseo le da a la mujer para que esto pudiera haber sido una realidad. Le dice, vete a tu casa. Número 1,
la regresó a su casa. O sea, esta mujer tiene una mentalidad austera. Decía, tu sierva nada tiene. Imagínate tú la miseria en la que la había dejado este hombre. Este hombre, cuando se murió, no le dejó una bendición, le dejó fue una deuda. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, para que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, nosotros no dejemos nuestra familia endeudada, nuestros hijos tengan su casa, nuestros hijos se hayan graduado en la universidad, los dejemos bien firmes, con un hogar bien establecido, un matrimonio sólido, petrificado por el ejemplo y por la gracia del Señor Jesucristo. Eso es lo que tiene que haber en el corazón de nosotros. Dejar, cuando el pastor muera y se vaya de esta tierra, dejar sus congregaciones bien sólidas, bien firmes, bien bendecidas. Entonces le dice, no tienes nada, tienes que tener algo. Bueno, tengo un poquito de aceite. Bueno, con eso va a comenzar Dios. Dios va a comenzar la obra en tu vida con lo poco que tenga, con la poca fe. Como le digo al Señor a aquella iglesia de Apocalipsis, aunque tienes poca fuerza, aún no has negado mi nombre. Con esa poca fuerza, con esa debilidad en la que tú estás, en la debilidad es que se glorifica y se perfecciona el poder del Señor en tus debilidades. Entonces, lo poco que tú dices, lo poco que tienes, pero todavía crees en Dios, con eso Dios lo va a utilizar. Eso será suficiente en la mano de Dios para levantarte, para hacer el milagro, para crear el milagro, para sacarte adelante a ti y a tu familia. La poquita aceite que quedó aquí, el poquito aceite que hay en la lámpara de Venezuela, eso lo va a usar Dios para hacer crecer. Y Venezuela nadará en ríos de aceite, ríos de bendición, ríos de avivamiento, porque todavía tenemos aceite. Y aunque tenemos poca fuerza, y aunque todo el mundo nos ha abandonado, y aunque las cosas están mal, la crisis está creciendo, pues el aceite también está creciendo. Y la gloria de Dios va a ser derramada sobre Venezuela, y la gloria que viene no se la van a endosar a nadie en la tierra, solamente a Jesucristo el Señor. Pero ¿quiénes fueron encargados de que el aceite se activara? Un consejo que recibió de un profeta, el consejo de la palabra. Dios te aconseja que actives tu vida, no deje que se siga secando tu vida, su alma. Que su alma no se siga secando, que tu lámpara no se siga apagando. Tienes que hacer algo, actívate. Le dice, ve a tu casa. Lo primero que tienes que hacer es romper con ese vocabulario de ruina, ese vocabulario pequeño, ese vocabulario de fracaso. Tu sierva nada tiene. Mire, tenemos al Dios del universo, el Dios que abre los cielos y hace llover maná y codornices en pleno desierto de Sinaí, el que parte el mar, el que hace salir agua de la roca, el que levanta a un muerto de 4 días. Es el que tenemos. Tenemos ese Dios todopoderoso y en Dios haremos proeza. Dice, lo primero es, rompe con ese vocabulario, esa mentalidad de derrota y de ruina. 2, vuélvete a tu casa. Eso habla de un restablecimiento de las relaciones de familia. Vuélvete a tu casa. Aquel endemoniado gadareno, después que quedó libre, quería irse con Jesús. Jesús le dijo, no, es mejor que vayas a tu casa y a los tuyos y le cuentes a ellos la misericordia que Dios ha tenido contigo. Entonces, el que fue el endemoniado gadareno regresó a su casa. Y estoy seguro que el aceite que recibió de Jesús lo impartió sobre su familia y se convirtieron todos al Señor. Cuando llegó allá a su casa, la otra orden era que se encerrara con sus hijos. Este es el tiempo de buscar a Dios en ayuno, en oración. De que la gente, ahorita estamos ya en Semana Santa, hay gente preparándose las maletas para irse a la playa, para irse a las sabanas, para irse a los campos, para irse de paseo. Y yo creo que este es el tiempo indicado para encerrarnos con nuestra familia. Encerrarnos a orar, a clamar, porque la historia y el tiempo que estamos viviendo lo demanda. Enciérrate con tu familia, con tus hijos. Los hijos se los iba a llevar el acreedor, se los iba a llevar el diablo. Y ella, como madre responsable, sabía que había una urgencia y era rescatar a sus hijos, recuperar sus hijos. Hay gente que si no se encierran, si no toman acciones, sus hijos se pierden.
Sus hijos se los lleva el diablo, caerán en drogas, irán a las cárceles, perderán su moral si los padres no hacen algo. Padre que me estás oyendo, tu hijo está a punto de que se lo lleve el acreedor por tu deuda, por culpa tuya, por tu culpa. Tú que metiste el vicio en tu casa, tú que metiste el pecado en tu casa, tú que metiste la música sucia, tú que metiste el adulterio, la fornicación, la violencia en tu casa, el acreedor viene por tus hijos. La única manera es que tú detengas al diablo, es que te encierres. Ciérrale la puerta al diablo, cierra la puerta al pecado, a las maldiciones generacionales. Enciérrate con los tuyos. Y dice, pide prestado de todas tus vecinas. Fíjate, pidió prestado de todas sus vecinas, no era de ella. Entendemos que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. No somos dueños de nada. Y de sus vecinas se supone que tenía buenas relaciones con sus vecinos. Nosotros como cristianos debemos tener buenas relaciones. No estoy hablando de compadrazgo ni compinchazgo. Estoy hablando de por lo menos tener buenas relaciones con los vecinos. Tratarlos con respeto y que seamos respetados y conocidos como gentes de Dios. Y echa del aceite que tú dices que es poquito, ve echando vasija por vasija. Y la que se vaya llenando la pone en esa parte. Y así hizo la mujer. Sus hijos le ayudaron. Ella trabajó en eso con su familia. Es hora de que la gente, la familia se involucre. Tenemos que involucrar a la familia. Noé lo hizo, involucró a su familia para construir la barca y se salvaron en esa obra. Entonces ella se metió, se encerró con sus hijos, comenzaron a llenar. Cuando tú te encierras, tú vas a ver lo que va a suceder. Lo digo como profeta de Dios. Va a comenzar Dios a llenar las tinajas vacías. Los cántaros vacíos se van a llenar. Las lámparas, va a comenzar a subir el fuego. Y va a comenzar a incrementarse la luz, el conocimiento, el temor, el amor, la unidad, la fraternidad. Fueron todos los que se iban llenando, las vasijas le iban poniendo aparte. Dios está apartando solamente las vasijas que están llenas. Y las está apartando para usarlas. Si tú no estás lleno, si tú no te estás llenando del aceite de Dios, tú no estás listo. Tú tienes que llenarte primero para poder salir a llevar el mensaje a otro. Tienes que llenarte primero. Las fueron poniendo todas aparte hasta que se le acabaron las tinajas. Y cuando se le acabaron las tinajas a la mujer, dice la Biblia que el aceite cesó. No fue que el aceite se acabó, solo que cesó, porque ¿a dónde iba a echar el aceite? Si ya no había tinaja, ¿dónde echarla? Dios no desperdicia nada. Dios es un Dios de un principio, nos enseña el principio de la administración del reino. Jesús mandó a recoger 12 cestas llenas para que no se perdiera nada. Dios no quiere que nada se pierda. Dios no quiere que tú malgastes tu aceite, no botes tu aceite, que tu aceite caiga en la vasija correcta. Y yo declaro en el nombre de Jesús que el aceite que Dios puso en mi vida está cayendo en tu vasija, en tu tinaja, en tu lámpara, y por el Espíritu de Dios tú te estás llenando. Y después que, como se le acabaron las tinajas, cesó el aceite. Entonces ella salió corriendo de nuevo donde Eliseo a darle la noticia. Y Eliseo le dio la otra recomendación, le dice, vende el aceite y vive de lo que sobre. Le dio la bendición de cómo salir de la deuda y después la orienta cómo administrar el recurso. Le dice, ese aceite es para que tú lo vendas, salga de la deuda y después de eso tú vas a vivir de lo que quede, porque Dios es un Dios de bendición. Tú vas a vivir de la bendición de Dios. Nosotros no vivimos de ningún gobierno, no vivimos de ningún plan de ninguna nación. Nosotros vivimos de la gracia de Dios y de la promesa que Dios nos hizo un día. De verdad que esta historia de esta mujer viuda es muy interesante, es muy ilustrativa. Cuando llega donde Eliseo le dice que trabajara lo que tenía. ¿Qué era lo que ella tenía? Su aceite. Bueno, trabaja lo que tienes. Trabaja con lo que tienes. Y eso es, con eso vas a vencer. David trabajó con lo que tenía. ¿Qué tenía? Una honda
y una piedra. Y con eso derribó al gigante. Eso es. Así que Moisés trabajó para Dios con lo que tenía. ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Y con esa vara partió el Mar Rojo. Con esa vara venció en el desierto, sacó a su pueblo, a sus hermanos, su familia, su nación de la esclavitud egipcia. 430 años. Y fíjese, y Dios le entrega a este hombre un palo, una vara, y con esa vara salió adelante. Y con esa vara libertó al pueblo. ¿Por qué una vara? La vara representa, número uno, corrección. Tú no puedes salir adelante si no aceptas corrección. Dos, la vara se usaba para medir. Tú no puedes salir adelante si tú no estás dispuesto a ser medido por el metro de la palabra de Dios. Acuérdate lo que le dijo el Señor a Belsasar, Daniel capítulo 5, el nieto de Nabucodonosor. Le dijo: tu corazón ha sido pesado y has quedado fallo. Ha sido hallado fallo. El corazón de Belsasar lo metieron en la balanza de Dios y no dio el peso, no dio la talla. Entonces, Dios está poniendo tu vida en la balanza de su palabra. Si tú no das la talla, si tú no das el peso que Dios está exigiendo, tú no puedes ver la gloria de Dios. Esto es lo que está pasando en este país. Nosotros vamos a sacar adelante a Venezuela en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, con lo que tenemos, con lo que somos. Tenemos al Dios Todopoderoso. Tenemos a la derecha del Padre al Cristo vivo intercediendo por la iglesia. ¿Qué tenemos? Al Espíritu Santo que se mueve con poder. Que tenemos los dones del Espíritu Santo. Que tenemos una iglesia verdadera que alumbra como antorcha encendida. Eso tenemos. Entonces, con lo que tú tengas, con eso vas a salir adelante. Mismo Sansón no tenía con qué enfrentarse a los filisteos. Y dice que tomó una quijada de burro, de asno. Y con esa quijada de asno mató a esa cantidad de enemigos. ¿Quién iba a pensar que con una quijada de burro se iba a convertir esa quijada de burro en un arma para libertar y para que los enemigos de Sansón cayeran? Dios usa lo que sea, siempre que tu deseo sea agradarle a Él. Entonces, le enseñó a que trabajara lo que tenía. Y solo cuando esa mujer aprendió a manejar su aceite, a manejar sus recursos, a manejar lo que tenía, pudo salir de la deuda. Y salvó a sus hijos, a su familia, de ser llevados esclavos por el enemigo. Gloria a Dios. Sencillo. Dios quiere que tú hagas lo mismo. Ve a Dios. Cuando tengas lucha, ve a la persona correcta. Busca a Dios primeramente. Y hay personas como Eliseo. Van a ser usados por el Señor para darte las pautas, para darte el consejo. Pero un consejo no sirve de nada si nosotros no lo tomamos y no lo recibimos. Dios ha dado consejo en esta hora. Nos ha dado consejo cómo salir adelante, cómo mantenernos identificados con el cielo, cómo mantener nuestra identidad, mantener la cosecha y la bendición que produce la identidad. Yo estoy orgulloso de ser cristiano. Yo soy orgulloso de ser un cristiano evangélico hasta la pared del frente. Yo estoy orgulloso de tener un Padre celestial como el que tengo. Y eso solamente lo produce cuando tú sabes quién eres y hacia dónde vas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te pido, Dios, por todos los que han oído tu palabra, los que han oído el mensaje, los que han oído la enseñanza. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ministre su vida y que pueda recuperar la identidad. Mira cuántos han perdido la identidad, han perdido la esencia,
revelada de quienes somos en ti, Señor. Queremos volvernos a ti. Queremos volvernos a ti, Señor. Recuperar nuestro lugar. Caminar contigo como hijos. Señor, no como alguien que necesita algún favor de ti. Te necesitamos a ti. No queremos el milagro, queremos al Dios que hace los milagros. No queremos la bendición, queremos al Dios que bendice. Te queremos a ti, Señor. Mira los que de cualquier manera perdieron la identidad. Señor, han sido confundidos por el enemigo, que han perdido la identidad por la falsa doctrina, por la mala enseñanza que están recibiendo. Yo te pido que tengas misericordia, socórrelos en el nombre de Jesús. Sana a los que están enfermos, cualquiera sea la enfermedad, las que sea, Señor. Usted es sanador, yo sé que tú sanas, que tú salvas, que tú libertas, que tú te glorificas a través de las cosas que son imposibles. Sana a los que están enfermos de cáncer, cualquier enfermedad terminal, cualquier enfermedad incurable. Esa palabra desahuciada no aparece aquí en la Biblia, porque lo que es imposible para los hombres, para ti es posible. Sana el corazón, sana los pulmones, sana los huesos, la sangre. Limpia, Señor Padre Santo, por el poder de tu palabra. Mira los que se están reconciliando contigo, óyelos, recíbelos de nuevo, Padre mío, y dales el gozo de la salvación. Fortalécelos para que no vuelvan nunca más atrás, no vuelvan a caer, no pierdan la identidad, porque tú eres quien nos sustenta. Tu palabra dice, Señor, cuando tú dijiste yo soy el que soy, estabas hablando de tu identidad, que tú tenías el criterio correcto de quien tú eres, Padre mío. Y por cuanto tú eres Dios, nosotros confiamos en ti. Y por cuanto tú resucitaste a los 3 días de muerto, por cuanto tú vives, nosotros también viviremos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice la iglesia, bendice esta nación. Haz algo, Señor. Necesitamos el milagro. Como lo hiciste con la viuda. Como lo hiciste, Señor. Llena las fuentes. Llena las vidas de los venezolanos. Llena esta nación. Padre, vacía esta nación de la inmundicia, del pecado, de la idolatría, del paganismo, de la hechicería, de la brujería. Y llena esta nación. Llena nuestros cántaros de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Llena este cántaro del glorioso mensaje del Evangelio de tu Hijo Jesús. Padre, por eso bendigo las emisoras, los canales de televisión cristianos, la televisión cristiana, los medios impresos cristianos, los periódicos cristianos, que lleven tu palabra, que lleven el aceite y que esta nación sea inundada, así como